Hola, buen día. Fray Julián Cruz Alta, profesor de Teología y defensor de Derechos Humanos. En torno al informe independiente en el asunto de la pederastía clerical en Francia, ordenado por la Conferencia del Episcopado francés y la Conferencia de Religiosos y Religiosas francesa, ya el Papa Francisco ha dicho que es el tiempo de la vergüenza. Se suma más a una larga cadena, larguísima por desgracia, de una situación. Este informe nos habla de 3.000 sacerdotes avisadores en Francia desde 1950. Ya no estamos hablando de casos aislados, sino de un asunto estructural en la Iglesia Católica que tiene problemas serios. El Papa Francisco, como decimos en México, ha tomado el toro por los cuernos, pero no ha sido suficiente. Lo que ha hecho, porque durante muchos años la impunidad, el encubrimiento, por desgracia durante periodos pontificios anteriores, fue el encubrimiento lo que se logró. Y este encubrimiento es fruto de la misma institución. Se cubren unos a otros en una serie de arbitrariedades y de impunidades. Estructuralmente, esta iglesia tiene problemas serios. El primer problema serio para combatir la pederastía es el clericalismo. El poder sagrado absoluto otorgado a varones célibes, mal entendido el ministerio, no como servicio. El problema no es el ministerio sacerdotal, sino el entendimiento que se le da. No como servicio, sino como privilegio. Y un privilegio cuasi sagrado. Tener este clericalismo daña y acentúa la pederastía clerical. El poder sagrado es tan importante y central que puede hacer el abuso que sea, domina y hay lo que hay que proteger. Y esto causa las impunidades que conocemos. Otro tema importantísimo para desmontar la pederastía clerical es el asunto de las mujeres en la iglesia. El patriarcado ha subordinado a las mujeres, son seres de segunda. El asunto del ministerio sacerdotal es urgentísimo volverlo a tocar, el diaconado femenino, en los ministerios eclesiales, toda la imagen de Dios Padre, todo el asunto del derecho canónico y los ministerios de las mujeres tiene que tener una revisión profunda si queremos avanzar en serio. Si no, informes irán, informes vendrán, pediremos una y otra vez perdón. Ya el Papa Francisco ha insistido en estos días, tiempo de la vergüenza. Vergüenza para todos los que pertenecemos a esta iglesia. Vergüenza hasta sonrojarnos. Pero ya también es tiempo de actuar. La vergüenza lleva a corregir cosas. Un tercer punto es el celibato. El celibato no como lo que es el sentido del reino de manifestar aquí ahora en el mundo religioso, sino el celibato como soberbia espiritual. Cristianos de primera y cristianos de segunda. Es decir, este es un problema serio cuando el celibato se mira como privilegio, como un asunto enfermizo, y en una neurosis sacerdotal más bien dicho. En sí el celibato no es el problema. ¿Cómo se mira? Como privilegio, como soberbia espiritual. Los célibes. Y los célibes que tienen muchos problemas con sexualidades enfermizas, se tiene que revisar esto al interior de la iglesia y al interior del ministerio sacerdotal. Una cosa de derecho canónico, una cosa de mandato jurídico, no tiene un fundamento bíblico, más bien en contra en la Biblia de este. Es un tema a revisar. No estoy diciendo que esta sea la salida a revisar. Otro tema amplio y profundo es la sexualidad. La sexualidad malentendida al interior de las estructuras eclesiales, no como don sagrado, sino como carga negativa, ocasión de pecado. Y se crean sexualidades no sanas al interior de la institución, sexualidades enfermizas. Y esto ha traído una serie de problemas gravísimos, gravísimos al interior de la iglesia, la sexualidad no educada, la sexualidad malentendida. Otro tema importante que hay que trabajar y desmontar, los derechos de las niñas y los niños. Las niñas y los niños son sujetos de derechos humanos, no son objetos. Los menores de edad son sujetos y tienen que ser tratados en la institución como sujetos. Ya el comité que revisa la Convención de los Derechos de los Niños, pues ha sentado al embajador del Vaticano ante Naciones Unidas en el banquillo de los acusados para revisar lo que no ha hecho el Vaticano como Estado en protección a los derechos de los niños es grave. Y estos serían como 5 puntitos básicos. Habría muchísimo más que trabajar. Yo lo que quiero es solo mencionar, suscribir, señalar puntos que hay que para desmontar la
pederastía clerical, porque si no, una y otra vez nos avergonzaremos como nos hemos avergonzado y no se corrige esto. Qué bueno que el episcopado francés y la conferencia de religiosos y religiosas francesas mandaron hacer una investigación independiente. ¿En México cuándo? ¿Cuándo se atreverá la conferencia del episcopado mexicano a hacer una investigación independiente? Porque en México tampoco cantamos mal las rancheras ante este problema institucional y estructural. No es de México, es de la estructura de la Iglesia que está causando conflictos serios, y por más que el Papa Francisco ha querido, ha intentado, no han logrado desmontar esta situación, porque la impunidad, las alianzas internas, las protecciones, las mafias al interior de la institución han hecho hasta lo imposible para protegerse y continuar ejerciendo esto, que es un delito a todas luces, y las víctimas al centro. Vergüenza ante las víctimas, una institución que tendría que estar al lado de las víctimas y protegiéndolas, les ha hecho caso omiso a las víctimas. Las víctimas es el grave problema en esto, y una institución que nació para estar al lado de las víctimas ha causado más víctimas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la vergüenza pasará a una acción concreta para detener estas situaciones? Pues sigamos pensando, sigamos reflexionando, pidiendo perdón. Pero ya no basta el perdón. Es el inicio del perdón para tomar una nueva actitud y desmontar todo un asunto estructural de sexualidades enfermizas, de poder absoluto, del clericalismo que ha hecho daño tanto a la institución, del celibato como un absoluto, una soberbia espiritual, de mirar a las mujeres como menores de edad y como inferiores, en una institución donde no son una minoría las mujeres, son la inmensa mayoría en la Iglesia Católica. Es tiempo de pedir perdón, es tiempo de avergonzarnos, pero también es tiempo de actuar.